Escorpio, esta carta que ves boca abajo desde el inicio, la voy a voltear al final. Porque lo que dice es la energía que viene después de alguien que no supo quedarse. Y cuando la veas, vas a entender por qué el universo la guardó exactamente para este momento. Las cartas de hoy me trajeron algo que tuve que sostener un momento antes de empezar. Porque la pregunta que salió aquí no es fácil y es la más importante. ¿Por qué alguien que puede amar con la profundidad que ama a Escorpio termina con alguien que le tiene miedo a ese amor? Las cartas lo responden hoy, sin adornos, sin la versión que él te daría. Él jugó cuando tú amabas de verdad. Prefirió la superficie cuando tú ofrecías profundidad. Y cuando el amor se puso real, cuando ya no había escapatoria a lo que sentía, huyó. Eso no dice nada de tu valor, dice todo de su miedo. Esta lectura es atemporal. Tómala cuando la necesites. Si la ves en espejo, cambia él por ella o por el nombre de tu persona. El mensaje aplica exactamente igual. Escribe tu signo y el de tu persona de interés ahora mismo. Sé que hubo momentos donde la intensidad de lo que sentías no era correspondida de manera consistente, donde la conexión se sentía real en ciertos momentos y distante en otros, donde no sabías exactamente en qué nivel estaban, porque él nunca lo dejaba claro del todo. Esa incomodidad tenía nombre, Escorpio. Él estaba jugando. No necesariamente con malicia pura, pero sí desde un lugar donde no estaba dispuesto a poner todo lo que la situación pedía. Jugaba con los tiempos, con la intensidad, con cuánto mostraba y cuánto escondía. Mantenía el juego vivo porque el juego le daba control y el control era lo único que sabía manejar. Yo veo aquí a alguien que usó la ambigüedad como territorio, que nunca quiso definir completamente lo que era, porque definirlo significaba comprometerse. Y comprometerse con Escorpio, con alguien que ama sin medias tintas, era más de lo que él podía sostener. Y lo más importante para ti hoy, el problema no era que tú amabas demasiado. El problema era que no sabía cómo recibir lo que ofrecías sin sentirse expuesto. Y eso es su limitación, no la tuya. Si en algún momento sentiste que él jugaba con los tiempos, cuando tú ya estabas completamente adentro, escribe ya basta en los comentarios. Pero lo que viene aquí, nadie se lo espera. Sé que en algún momento viste que él prefería ciertos ambientes, ciertas energías, ciertos espacios que no tenían la profundidad que tú naturalmente buscas. Que cuando la conversación se ponía real, cuando había una oportunidad de conectar de verdad, él desviaba hacia algo más ligero, más superficial, más cómodo. Esta carta dice que él vivía en la superficie por elección. No es que no pudiera profundizar, es que la profundidad lo incomodaba. La fiesta, el ruido, el movimiento, la distracción constante. Era su manera de no tener que sentarse con lo que realmente sentía, de no tener que mirarte a los ojos y decirte lo que había en su interior. Porque lo que había en su interior, cuando llegaba al silencio, cuando no había fiesta que lo distrajera, era el peso de sus propios miedos. Y esos miedos eran más grandes que su disposición a enfrentarlos. Y lo más curioso de esta carta, porque a veces la energía
festiva de ellos, esa máscara más obvia de que tú siempre supiste que había algo más debajo. Es la intuición de Escorpio que detecta lo que está debajo de la superficie, que ve lo que la gente esconde aunque no lo diga. Tú lo viste, él no quiso que tú lo vieras. Si en algún momento él se escudó en la superficie, cuando tú pedías profundidad, escribe, lo viví. ¿Sientes esta energía ahora mismo? ¿O sientes que esto ya quedó atrás? Porque esta carta dice algo que él nunca reconoció en voz alta. Él tuvo suerte de tenerte. No lo digo de manera poética, lo digo como información concreta que las cartas trajeron hoy. Lo que tú ofreciste, la lealtad, la profundidad, la intensidad del amor de Escorpio, que cuando elige, elige por completo. Eso es raro. Eso es algo que la mayoría de las personas no experimentan en toda una vida. Y él lo tuvo. Y no lo supo nombrar como la suerte que era. No porque no lo sintiera en algún nivel, sino porque reconocerlo significaba reconocer también que no estaba a la altura de lo que recibía. Y eso, la incomodidad de saber que alguien te da más de lo que puedas devolver, era demasiado para que su ego lo sostuviera. Así que en lugar de reconocerla, la desperdició. En lugar de cuidarla, jugó con ella. En lugar de crecer hasta estar a su nivel, corrió. Y la suerte que él no supo valorar, Escorpio, el universo la está redistribuyendo hacia alguien que sí sepa lo que tiene cuando lo tiene. Si en algún momento supiste que él no dimensionaba lo que tenía en ti, escríbelo C en los comentarios. Esta siguiente carta es la que más me impactó de toda la tirada. Sé que en algún momento la dinámica entre ustedes se sentía más como una batalla de poderes que como una construcción conjunta, donde la energía no era de dos personas que se apoyan, sino de dos personas midiendo fuerzas, viendo quién cede primero, quién necesita más al otro. Él veía el amor como una competencia, no como algo que se construye, como algo que se gana o se pierde. Y en ese marco, mostrar vulnerabilidad, admitir que te necesitaba, decirte que te quería de verdad. Todo eso era perder puntos en un juego que él había inventado solo en su cabeza. Y lo más afilado de esta carta, lo que más me llamó la atención cuando salió, es que, Escorpio, tú no querías ganar ese juego. Tú no entrabas a competir. Tú entrabas a conectar. Y esa diferencia fundamental entre lo que cada uno buscaba en la misma situación, esa es una de las raíces más profundas de lo que no funcionó. No porque tú no fueras suficiente, sino porque él nunca entendió las reglas del juego que tú estabas jugando, que no eran reglas de competencia, sino de un amor real. Si en algún momento la dinámica se sintió más como una batalla que como una conexión, escribe, así es. Dale like para reclamar esta lectura. La energía aquí da un giro que cambia todo. Esta última carta del oráculo cerró el diagnóstico de él con la verdad más profunda de toda esta lectura. Él le tenía miedo al amor, no a ti específicamente, al amor real que tú representabas, a la profundidad, al compromiso, a la vulnerabilidad que requiere amar de verdad a alguien como Escorpio. Todo lo que hizo
los juegos, la superficialidad, los tiempos de suerte que no supo valorar, la competencia que inventó, la huida. Todo eso tiene una raíz común: miedo. Un miedo profundo a ser completamente visto, a amar sin una red de seguridad, a apostar todo por alguien sabiendo que eso significa que también puedes perderlo todo. Y lo más curioso de esta huida, porque a veces la huida de ellos es el homenaje más extraño, es que no se huye de algo que no importa, se huye de lo que importa demasiado, de lo que te da miedo, precisamente porque es real. El oráculo cerró el relato completo de él y de lo que le movía. Pero el tarot ahora tiene algo para ti que es completamente diferente. Porque mientras él corría del amor, las cartas tienen para ti algo que se mueve hacia ti sin miedo. Y hay una carta boca abajo que cierra todo con la energía más poderosa de esta lectura. No te muevas. La primera carta del tarot habla de algo que está cambiando en la energía de él y que tiene consecuencias directas para ti. El control que él ejercía sobre sus recursos emocionales se está soltando. El 4 de oros en posición normal es el hombre que se aferra a su dinero, a sus emociones, a su control sobre la situación. Invertido dice que ese aferramiento ya no es sostenible, que lo que guardaba tan cuidadosamente, su vulnerabilidad, lo que realmente sentía, lo que nunca se atrevió a decir, empieza a moverse. No porque él tomó una decisión consciente de abrirse, sino porque hay cosas que no pueden controlar indefinidamente, especialmente cuando el corazón lleva tiempo diciéndole algo que su ego no quería escuchar. Para ti esta carta dice que el control que él usó para mantenerse a distancia está cediendo, y lo que queda cuando ese control se suelta es la verdad de lo que siempre estuvo ahí, pero que él no quería mostrar. Tú siempre lo supiste, Escorpio. Ahora las cartas lo confirman. Presta mucha atención, porque esto cambia el mensaje. Esta carta habla de ti, Escorpio, y lo que dice es algo que quiero que recibas con orgullo. Tú ya estás en tu proceso. La carta del ermitaño es la del alma que elige la soledad, no como castigo, sino como sabiduría. La que se retira del ruido para encontrar su propia luz. La que no necesita la validación externa para saber que está en el camino correcto, porque lleva su propia linterna. Eso eres tú ahora mismo, en tu proceso de introspección, procesando lo que viviste, integrando lo que aprendiste, confiando en tu propio discernimiento. Ese discernimiento de Escorpio que siempre lo vio más de lo que los demás querían mostrar. Y lo más poderoso de esta carta para ti, lo que más me importa que escuches es que ese periodo del ermitaño no es derrota, no es aislamiento por dolor, es una preparación, es la fase de la mujer que se llena antes de volver a dar, que se conoce más profundamente antes de elegir con quién comparte esa profundidad. El que huyó del amor no lo merecía. El ermitaño de Escorpio, el que viene, la carta boca abajo, tiene una energía completamente distinta. Pero antes de mostrarte esto, respira, porque aquí es donde todo cambia. Escorpio, esta carta es todo lo contrario de lo que te mostró el oráculo. El caballero de bastos no huye del amor, se mueve hacia él,
con fuego, con intención, con energía del hombre que cuando decide actuar, actúa sin dudar, sin juegos, sin competencias inventadas, sin escudarse en la fiesta o en la superficialidad. Mientras él corría, esta energía se acercaba. No necesariamente una persona específica en este momento, aunque las cartas a veces son literales, sino una energía que está en movimiento hacia tu campo. La de alguien que no le tiene miedo a la profundidad de Escorpio, que de hecho la busca, que entiende que amar a alguien que ama sin medias tintas no es una amenaza, sino el privilegio más grande que existe. Y lo que más me impacta de este caballero como cierre de tu lectura es el contraste que el universo dibujó hoy. Él jugando, huyendo, compitiendo, perdiéndose en las fiestas. Este en movimiento, con fuego, sin miedo. Tú no eres demasiado para nadie que tenga la valentía de quedarse. ¿Estás lista para recibir al que sí se mueve hacia ti sin huir? Antes del decreto, repasamos lo que las cartas dijeron hoy para Escorpio. El oráculo mostró a un hombre que jugó cuando tú amabas de verdad, que se escudó en la superficialidad cuando tú ofrecías profundidad, que tuvo la suerte de tenerte y no la supo valorar, que vio el amor como una competencia y que huyó cuando el amor se puso real. El tarot mostró que el control que él ejercía sobre sus emociones está cediendo, que tú ya estás en tu proceso de sabiduría interior. El ermitaño, con su propia voz, y el caballero de bastos cerró con la energía que viene, el que se mueve hacia ti con fuego real, sin miedo y sin juegos. Esto fue lo que las cartas vieron para ti hoy, Escorpio. Mano en el corazón, respira profundo. Repite conmigo en voz alta si puedes. Mi profundidad no es una amenaza, es mi mayor poder. Yo no persigo al que huye, yo recibo al que se mueve hacia mí. Mi fuego espera al que no le tenga miedo y ese llega. Hecho está. Todo lo que el tarot mostró hoy lo aterrizamos en el en vivo. Si necesitas nombres, tiempos específicos o confrontar su energía directamente, ahí te espero para terminar de limpiar ese camino. En vivos esta semana, lunes, martes y miércoles a las 6 de la tarde, jueves y viernes a las 7 de la noche, sábados y domingos 4 de la tarde, hora Miami y New York. Si esta lectura fue para ti, suscríbete para que el tarot te encuentre cada semana. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.